En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. En breves segundos, tu programa, La Palabra No... Tema número 39. Libros sapienciales. El libro de la sabiduría. Y como tema, atormentemos al justo. Una frase del libro de la sabiduría. De la mano de Monseñor Romero seguimos realizando esta catequesis bíblica en la que hemos estudiado algunos versículos, algunos párrafos de los libros del Pentateuco, después de algunos libros históricos, y también hemos comenzado los libros sapienciales o poéticos, que pueden ser 7, algunos colocan 5, nosotros pues hemos hablado de 7. Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Libro de la Sabiduría, Eclesiástico y Salmos. En la catequesis anterior nos detuvimos a considerar el libro de la sabiduría. Reflexionamos sobre el autor del libro de la sabiduría, el contexto, el método, la forma que sigue, las tentaciones de los judíos que vivían fuera de Palestina y la sabiduría de las personas humildes. Hoy también en esta catequesis vamos a continuar reflexionando el libro de la sabiduría. Entonces preguntamos a Monseñor Romero, ¿cuál es el texto bíblico que nos va a servir de base para la catequesis de hoy? La primera lectura nos presenta a los impíos con una visión terrenal. Atormentemos al justo, burlémonos de él, veamos si le vale todo eso que anda diciendo que es hijo de Dios. Su conducta nos reprocha, nos estorba, matémoslo, quitémoslo. Qué lenguaje el de la Biblia, que podía decirse el lenguaje de muchos criminales de hoy. Como es característico en Monseñor Romero, está leyendo estos textos bíblicos en el contexto de dificultades, de amenazas, de persecución, de muerte, de martirio que había en aquella época. Monseñor Romero, entonces, ¿cuál es el paralelismo de este texto del libro de la sabiduría que nos acaba de citar con Mateo 27, 32, 26, 32, 56, en el que se nos narra la burla de los soldados hacia Jesús en la cruz? Qué hermoso paralelo nos ofrece la liturgia de hoy entre la primera lectura del libro de la sabiduría, hablándonos de la persecución de los impíos contra el justo. Unas palabras que las oímos en el Evangelio cuando nos narra la burla de los enemigos de Cristo crucificado, ya muriendo y riéndose de él. Decía que era hijo de Dios, que venga y lo salve. Creeremos en él si bajas de la cruz. Era la burla de los impíos contra el justo, tal como hoy leemos en la primera lectura del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría da luces a Monseñor Romero, como vemos, para entender, para iluminar la difícil situación que él y la Iglesia salvadoreña vivían en aquellos años. Por eso le preguntamos, Monseñor Romero, ¿cómo podemos encontrar en este pasaje del libro de la sabiduría una explicación a la persecución? ¿Por qué la persecución, queridos hermanos? Porque es la verdadera fuerza de la redención, la voluntad de Dios. La primera lectura nos da la razón del porqué de la persecución. Ayer en WhatsApp me preguntaban algunos catequistas, ¿por qué la persecución? Si predicamos el bien,
¿Por qué no nos quieren entender? Si nos reunimos para reflexionar la palabra de Dios, ¿por qué nos malinforman como reuniones subversivas? ¿Saben por qué? Ojalá tuviéramos la sabiduría de la lectura primera de hoy. Dicen los impíos, su actitud reprocha nuestros pecados. El señor Romero comienza aquí a darnos algunas importantes anotaciones, una importante catequesis sobre las razones teológicas, pastorales e incluso políticas que explican la persecución. Pongamos entonces mucha atención. ¿Cuál es, Monseñor Romero, una primera razón que usted encuentra y que explica la persecución? Esta es la primera razón. La actitud de los justos reprocha la actitud de los injustos. Es como cuando amanece el día, que las tinieblas tienen que esconderse, huir. No puede compaginarse la justicia santa de Dios con el pecado del mundo. Y el mundo tiene que perseguir la luz. Y Cristo lo dijo, amaron más las tinieblas que la luz. Aquí podemos conocer de quién somos nosotros, si de Dios o de las tinieblas. Respondamos también nosotros a esa pregunta. ¿De quién somos? ¿De Dios o de las tinieblas? ¿Por qué? Monseñor Romero, ¿qué otra fundamentación nos da el libro de la sabiduría sobre la persecución? Otra razón que encuentro en la primera lectura es que la persecución prueba, pone de manifiesto el ideal trascendente que uno lleva por dentro. Se dice que es hijo de Dios. Probémoslo a ver si lo salva. Pobrecitos, creen que todo se resuelve en la historia temporal. Creen que humillando a un cristiano entre torturas, entre prisiones, entre cárceles, están triunfando y no se dan cuenta ¿Qué decía al respecto San Agustín? Decía San Agustín, hablando de los mártires, ves al verdugo con su espada triunfante sobre el cadáver del mártir. ¿Quién ha vencido? No hay duda que ha vencido la víctima. El que ha vencido por la fuerza bruta de la espada no ha comprendido la grandeza del que ha sabido dar su vida por un ideal altísimo. Y esta es la verdadera victoria que vence al mundo. Entonces, Monseñor Romero, ¿en qué sentido considera usted mártires a los sacerdotes asesinados en su tiempo? ¿Por qué se mata? Se mata porque estorba. Para mí, que son verdaderos mártires en el sentido popular, naturalmente, yo no me estoy metiendo en el sentido canónico, donde ser mártir supone un proceso de la suprema autoridad de la Iglesia que lo proclame mártir ante la Iglesia universal. Yo respeto esa ley y jamás diré que nuestros sacerdotes asesinados han sido mártires todavía canonizados, pero sí son mártires en el sentido popular. Son hombres que han predicado precisamente esta incardinación con la pobreza. Son verdaderos hombres que han ido a los límites peligrosos donde la UGB amenaza, donde se puede señalar a alguien y se termina matándolo como mataron a Cristo. ¿Por qué, Monseñor Romero, llama usted verdaderamente justos a estos sacerdotes? Si probablemente también tuvieron alguna mancha, podríamos decir. Estos son los que yo llamo verdaderamente justos. Y si tuvieron sus manchas, ¿quién no las tiene, hermanos? ¿Qué hombre no tiene algo de qué arrepentirse?
y los sacerdotes que han sido matados también fueron hombres y tuvieron sus manchas, pero el hecho de haber dejado que les quitaran la vida y no haberse huido, no haber sido cobardes y haberlos situado en esa situación de tortura, de sufrimiento, de asesinato, para mí es tan valioso como un bautismo de sangre, y se han purificado y tenemos que respetar su memoria. Pasemos ahora a una pausa musical. Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos, para matar al profeta, pero su voz de justicia y le impondrán el silencio, pero la historia no callará y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Y veamos algunas preguntas para la comprensión y puesta en práctica de esta catequesis. ¿Cuál es el texto bíblico que nos sirve de base para esta catequesis sobre el libro de la sabiduría? ¿Cuál es el contexto en que Monseñor Romero reflexiona el libro de la sabiduría? ¿Cuál es el paralelismo que hace Monseñor Romero entre este texto del libro de la sabiduría y el texto de Mateo 27, 32 al 56? ¿Qué explicaciones encuentra Monseñor Romero respecto a la persecución que se vivía en aquella época? En ese sentido, ¿cuál es la primera razón que él encuentra que justifica, según el libro de la sabiduría, la persecución? ¿Qué otra fundamentación nos da el libro de la sabiduría sobre la persecución? ¿En qué sentido considera Monseñor Romero mártires a los sacerdotes asesinados en su tiempo? ¿Por qué los llama verdaderamente justos? A pesar de que probablemente han tenido algunas manchas. ¿Qué hemos escuchado nosotros de esos sacerdotes, de esas religiosas, de esos catequistas que fueron asesinados en esa época? Conocemos sacerdotes, religiosas, mujeres u hombres que han sido perseguidos o incluso asesinados por causa de su fe. Hay persecución hoy día en la iglesia. ¿Por qué sí o por qué no? Finalmente, Monseñor Romero, a partir del libro de la sabiduría, ¿cómo podemos explicar que los efectos del mal se manifiesten también en personas inocentes? ¿Cómo reaccionamos nosotros mismos ante la presencia del mal en nuestras vidas? ¿Pretendemos también echar en cara a Dios esas llamadas supuestas injusticias? Nadie se asuste, hermanos, de ser inocente y tener que sufrir. Cuanto más inocente es el que lleva la cruz, más digno es de grandeza ante Dios. Los inocentes no se avergüencen de ser inocentes, ni se escandalicen de sufrir. Son las flores puras que en este valle de fango y de pecado Dios está cultivando. Son víctimas santas que Dios necesita para su purificación. ¿Por qué esto, Señor? Aquí nos está dando la respuesta el libro de la sabiduría. Los impíos
quieren echar en cara a Dios estas injusticias, pero Dios devuelve la sentencia diciendo que la buena conducta de los inocentes es el reproche de los pecadores, y diciendo también que es necesario manifestar al mundo la trascendencia de lo humano, que no termina todo en la historia, sino que Dios lo está cultivando para su vida eterna. Y esto no es opio, sino que es darle el verdadero valor a la vida que sufre aquí abajo. Hermanas y hermanos, hasta aquí nuestra catequesis de hoy. Estamos invitados a leer el libro de la sabiduría en los próximos días, escuchar qué es lo que Dios nos dice ahí y también aprender a llevar en nuestras propias vidas esa presencia, esos efectos del mal. Que Dios nos bendiga. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía.